Buenas noches, me llamo Misael Preciado Reyes, matrícula 190-16855. Estoy en el reto número 5, que es aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales del módulo Sociedades y Contratos Mercantiles. Mi asesor es el licenciado Alfredo Chávez Aguado. Estoy cursando la licenciatura en Derecho en la UVEG. Se nos hace un planteamiento en este reto, un caso que les voy a leer a continuación para estar enterado de los pormenores. Dice, el Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins and Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio de 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosas. Se nos hacen 7 preguntas, planteamientos que vamos a responder de acuerdo a este caso. Primer planteamiento. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Bueno, aquí se celebró un contrato de compraventa. Por ser entre dos países diferentes, pues es un contrato de compraventa internacional. La definición de contrato de compraventa nos dice que un vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien y el comprador se obliga a pagar por tener esta propiedad. En este caso, el vendedor dice tener la caja de material quirúrgico, las 10 camas, los 5 máquinas de oxígeno, una caja de apósitos y banditas adhesivas. El comprador dice tener los 2 millones de pesos. Todo esto avalado en el artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacionales de mercaderías, donde nos menciona que se consideran compraventas los contratos de suministros de mercaderías. Pregunta número 2. ¿El contrato se puede considerar de carácter internacional? El contrato sí se puede considerar de carácter internacional porque según el artículo 1, párrafo 2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Aplicables a los Contratos Internacionales, menciona que la residencia habitual o establecimiento de los implicados debe ser en estados diferentes. Aquí se cumple esta condición porque estamos hablando de España y Nueva Zelanda, que son dos estados, o en este caso dos naciones, muy diferentes, ¿sí? Pregunta número 3. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Bueno, yo identifiqué el correo electrónico. Aquí se menciona que todas las negociaciones se llevaron a cabo por este medio, que fue el correo electrónico. Entonces quiere decir que por ahí se dio el contacto, se solicitaron cotizaciones, se dieron todos los pormenores que implica una transacción. Al final se mandó el contrato vía electrónica para que se firmara de la misma manera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nuestro Código Civil en su artículo 1262 menciona que la oferta que sea aceptada por la otra parte es siempre válida, no importa el medio por el cual fue aceptada. En este caso, me imagino que tanto España como Nueva Zelanda pueden tener algunos códigos similares, ¿sí? Y vamos a ver cómo esta pregunta se puede relacionar con la pregunta número 5 para poder jalar, ¿sí?, que la situación se juzgue de acuerdo a nuestro país. Pregunta número 4. Dice, ¿qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? ¿Sí? Para el comprador, sus obligaciones sería el pago de la mercancía en la fecha que se estableció, junto con la denominación solicitada, el recibir la mercancía donde se acuerde,
puede ser en su domicilio o quizás hasta en el mismo puerto de embarque, según donde se especifique, ¿verdad? Para el vendedor, de acuerdo al artículo 30 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, sus obligaciones es entregar la mercancía que se le solicitó junto con los documentos que acrediten su posesión, como en este caso las facturas, y darle un correcto seguimiento hasta que su comprador reciba la mercancía. Pasamos pregunta número 5. Las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debe aplicarse? Yo aquí voy a hablar sobre el principio de proximidad, el cual se habla en el artículo 9 de la Convención Interamericana sobre Derechos Aplicables a los Contratos Internacionales. Este menciona que los contratos se regirán por la ley del país que presente los vínculos más estrechos. ¿Cómo hacer para probar que esos vínculos son más estrechos en nuestro país? Bueno, por ejemplo, si nosotros redactamos el contrato en nuestro país, ahí podemos comprobar que hay un vínculo y así poder lograr que si hay una controversia sea aplicable las leyes de nuestro país para una mejor conveniencia para nosotros. Pregunta número 6. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Bueno, primero chequemos qué fue lo que faltó, qué fue lo que sobró y qué fue lo que no se cumplió. Primero fue la fecha de entrega de la mercancía. El contrato se firmó a finales de enero y la mercancía se recibió hasta junio. Estamos hablando de una diferencia de hasta 5 meses cuando se había especificado que serían 3. Primera falta. La caja de material quirúrgico se recibió. Las 10 camas se recibieron, pero 3 de sus embalajes estaban dañados. Faltó una máquina de oxígeno. Yo por aquí checando en mi país, una máquina, pues yo de las más sencillitas anda por los 15,000 pesos. No me quiero imaginar en cuánto ande una máquina para oxígeno para un hospital. También faltó la caja de apósitos y banditas adhesivas y llegó de más una caja de abatelenguas y aplicadores. Entonces, podemos notar que sí son varias las faltas que están ocurriendo aquí. Entonces, se puede exigir una indemnización por daños y prejuicios conforme a los artículos 74 al 77 de la Convención de Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías para que se puedan resarcir este tipo de daños. Pregunta número 7. ¿Crees que procede la cancelación del contrato? De acuerdo al artículo 29 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, se menciona que si ambas partes están de acuerdo, sí se puede cancelar el contrato. Esto ya dependerá de las cláusulas que se tengan ahí estipuladas para que se pueda aplicar esto. Finalmente, como conclusión, dice, enuncia qué cláusulas crees que podrían ser aplicables al contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el laboratorio Collin & Phillips para prevenir futuros conflictos. Algunas de las cláusulas que yo añadiría allí para evitar algunos conflictos a futuro, pues sería el tipo de contrato primero del cual se está hablando, las personas responsables o encargadas o los representantes legales de los que están llevando este tipo de negociación, la descripción de la mercancía como la calidad, así como la calidad de la misma. Aquí estoy hablando, por ejemplo, de marcas, diseños y cantidades que se están solicitando. Penalidades y o controversias que se pueden aplicar en caso de haber algún problema, como en este caso se dio aquí, dándole prioridad a la conciliación para evitar demandas y que todo esto se alargue demasiado. Un saludo a todos.